La millonaria que humilló a todos, pero una empleada le devolvió su humildad en una noche oscura. Esa noche, el cielo estaba cubierto de un negro profundo, como si el universo mismo se hubiera puesto su capa más oscura. En la lujosa fiesta de la señora Elena, todo era brillante y lleno de risas, pero una sombra extraña flotaba en el aire. La multimillonaria, famosa por su arrogancia, había decidido humillar a todos a su alrededor, disfrutando del dolor ajeno como si fuera un entretenimiento. A su lado, un grupo de admiradores reía forzadamente, sintiendo el frío beso de la humillación en sus rostros. Los destellos de las copas de champán reflejaban luces como estrellas caídas, pero la atmósfera era más trágica que festiva. En un rincón, María, la empleada de limpieza, observaba con el corazón latiendo fuerte en su pecho. ¿Qué sucedería si al fin alguien la hiciera caer de su pedestal? Su mirada en el suelo era llena de resignación, casi como una marioneta atrapada en hilos invisibles. Fue entonces que un estruendo agudo rompió la charla. Un grito desgarrador emergió del lujoso salón, el aire se volvió tenso, y todas las risas se apagaron como velas en una tormenta. La arrogancia de Elena había desatado una sombra inquietante, y la fiesta, un espectáculo de pompa y vanidad, estaba al borde del abismo. El miedo comenzó a apoderarse de los asistentes, mientras susurros de terror comenzaron a recorrer la sala, como el viento que corta la noche. ¿Qué era lo que había ocurrido? María sintió un nudo en la garganta, su mente corría rápido tratando de entender lo que iba a suceder. ¿Acaso la fiesta se convertiría en una verdadera escena de horror? Las luces parpadeaban y cada sonido parecía amplificarse. Ojos se volvían hacia la señora Elena, quien miraba desafiante, una chispa de locura brillando en sus ojos. Era la reina del drama, y estaba a punto de escenificar su acto más sorprendente. De repente, todos sintieron un escalofrío que corre por sus espinas. Un misterio surgía en la oscuridad, prometiendo dar la vuelta a la vida de todos en la habitación, especialmente de Elena. Que se escondía en aquella sombra que, para todos, parecía tan lejana y aterradora al mismo tiempo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y ya que estás, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión era palpable, el aire se volvió denso como un manto, y todos sabían que el desenlace estaba cerca, pero, ¿quién podría detener a la señora Elena? Una pregunta flotaba en el aire cargado de misterio, y la respuesta se ocultaba detrás del resplandor de las luces y los murmullos de la multitud. ¿Podría una simple empleada cambiar el rumbo de una noche así? Los murmullos se convirtieron en un eco inquietante, repitiendo una y otra vez lo que cada uno de ellos temía. Las miradas se apretaban, buscando respuestas en el rostro de Elena. Fue entonces cuando un movimiento inusual llamó la atención de todos. Una figura oscura apareció en la entrada del salón. Era Raúl, el antiguo asistente de Elena, cuya salida del trabajo había dejado a muchos con un sabor amargo. Su mirada ardía con una mezcla de rabia y desafío. «Basta», gritó, su voz resonó como un trueno. El silencio se hizo de inmediato. Nadie se atrevió a respirar. María sintió que su corazón se detenía. La tensión en el aire creció al punto de que podía cortarse con un cuchillo. Raúl, cuyas manos temblaban con la fuerza de la venganza, avanzó con paso firme hacia Elena. Todos esperaban que en cualquier momento estallara un caos. Te creíste invencible, pero olvidas que tus acciones tienen consecuencias, dijo él, con un tono que resonaba no solo con desprecio, sino también con una claridad que hizo temblar hasta a los más valientes en la sala. La mirada de Elena se endureció, pero en el fondo, una pequeña chispa de inseguridad comenzó a prenderse. Ella podía controlar todo en su vida, su riqueza, y su poder, pero este momento era distinto. Estaba lidiando con un alma que había sido pisoteada, una a la que nunca le había dado valor. La multitud contenía el aliento,
Todos estaban a la expectativa. María, desde su rincón, sintió que el latido de su corazón se sincronizaba con las tensiones de la escena. ¿Era este el cambio que ella había estado anhelando en medio de tantas humillaciones? Te recuerdo cada insulto, cada menosprecio, continuó Raúl alzando la voz, mientras que las emociones de los presentes se intensificaban. Tus risas sonaron más fuerte que cualquier alarma que pudiera advertirme de peligros. Pero esta noche, he venido a terminar con tu juego. La tristeza de quienes pisoteaste se convertirá en tu condena. Elena, con el rostro encendido por la furia, retrocedió un paso. Fue un instante único cuando el pánico y la ira en su mirada se encontraron. Sin embargo, esa chispa de inseguridad que había comenzado a formarse se transformó en una tormenta oscura. En un movimiento casi inesperado, se acercó un poco más hacia Raúl, y con un tono suave, pero lleno de veneno, dijo, ¿piensas que esto es suficiente para derribarme? No tienes idea con quién te estás metiendo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos de los asistentes se movían entre Elena y Raúl, como si fueran peones en un juego peligroso. Ella sabía que algo iba a estallar, una bomba de tiempo estaba a punto de explotar, y nadie estaba preparado para el impacto. El aire se volvió electrificado mientras Raúl confrontaba a Elena de frente. La guardia de la multimillonaria se estaba desmoronando, las redes que tejió a su alrededor comenzaban a deshilacharse. Y en ese momento, el grito de un teléfono móvil rompió la tensión que impregnaba la sala. La música se detuvo abruptamente y las luces parpadeaban incesantemente, como si las sombras mismas quisieran escapar. María sintió que su respiración se detuvo. Los murmullos y los titubeos se esfumaron, todos estaban enardecidos por la incertidumbre. ¿Era este el principio del fin para Elena o simplemente otro teatro en su vida? La sombra que los congregaba se tornaba más opaca y, en medio del tumulto, una figura familiar hizo su aparición en la puerta del salón. Era la madre de Raúl, pero había algo inquietante en su rostro, algo que estaba a punto de revelarse. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué secretos traía consigo? La noche apenas comenzaba, y los ecos de un pasado oscuro prometían ser el desencadenante de un desenlace inesperado y explosivo. El corazón de María latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor en medio de aquel silencio sepulcral. La llegada de la madre de Raúl, con su expresión desencajada y sus ojos hundidos, parecía ser el preludio de una tormenta. Aquello que había comenzado como una disputa entre dos personas se convertía en un escenario que podía arrastrar a todos hacia la oscuridad. «Madre», exclamó Raúl, entre el horror y la urgencia. La mujer, con manos temblorosas, tenía un papel en su pecho que parecía ser un peso insoportable. Con un esfuerzo sobrehumano, se lo entregó a su hijo, mientras las miradas de los presentes se volvían una sola mirada ansiosa. Todos querían saber qué secretos contenía aquel trozo de papel. Elena, mirando la escena como si el tiempo se detuviera, no pudo evitar que una sombra de desconfianza cruzara por su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó con sorna, tratando de mantener su fachada de poder. Raúl, sin apartar la vista de su madre, apenas pudo contener las lágrimas. Una mezcla de valor y vulnerabilidad iluminó su ser, y finalmente se giró hacia Elena. Este documento es todo lo que necesitas saber. Todo lo que has hecho. Las luces del salón, aún titilando, parecían clamar por atención y dramáticamente Raúl desdobló el papel, revelando un contrato que todos sabían podía cambiar el rumbo de sus vidas. Aquí están las pruebas de tus engaños, Elena. Todo está escrito. La voz de Raúl era un grito ahogado, como si le estuviera dando voz a una injusticia acumulada por años. María, con la mirada fija en la madre de Raúl, vio cómo ella abría la boca para hablar, pero el sonido que salió fue apenas un susurro. Lo sabía, yo sabía que este día llegaría, murmuró, como un eco de arrepentimiento entrelazado con una tristeza profunda. La masa de personas comenzó a murmurar, cada uno intentando encajar las piezas del rompecabezas. La incredulidad se mezclaba con la angustia. La figura imponente de Elena, que antes era vista como la dueña del mundo, comenzaba a desmoronarse ante sus propios demonios. Esto no es más que una farsa. Elena se desquitó, su voz fiera y temblorosa. A paso firme, se atrevió a avanzar hacia Raúl, su mirada fulminante queriendo convencer a todos de su superioridad. No te engañes,
Esto es solo un juego. No tienes idea de a quién te estás enfrentando. Justo en ese momento, como si la atmósfera misma intentara gritar por justicia, el contrato quedó rasgado en el aire, desenmascarando un secreto oculto que todos creían enterrado. Raúl, que había guardado esta verdad durante tanto tiempo, se enfrentaba a la carga de su dolor. Deja de jugar, Elena. Aquí no hay más juegos. Lo que hiciste trastocó vidas, y esta noche es tiempo de rendición. Las palabras de Raúl, aunque firmes, resonaban con una nota de incertidumbre. El rumbo de la conversación ya no estaba en sus manos, el espacio se llenaba de temor y expectativa. La madre de Raúl observaba la escena, con un aire de resignación, como si supiera que lo que estaba en juego era más que una simple pelea. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador emergió de la multitud. La policía. Se escuchó, seguido de pasos que resonaban a través del pasillo. Era una voz lejana, pero la certeza de que el caos se aproximaba se asentó en el corazón de todos. Esto no terminó, murmuró María, mientras la confusión reinaba en su mente. Sin embargo, en ese instante de caos y revelaciones, Elena recuperó la compostura. Con una mirada fría, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios, su mente ya estaba maquinando un plan de escape. Si creen que esto es un final, se equivocan. Nadie me detendrá tan fácilmente. Las luces parpadearon una vez más, pero esta vez con más fuerza. La sala comenzó a girar. Mientras María sentía que la historia se deslizaba entre sus dedos, se preguntaba si el camino hacia la redención de muchos estaba a la vista o si, por el contrario, era un camino sin regreso. A medida que los gritos y la confusión invadían el salón, la figura de la madre de Raúl pasó inadvertida, casi como si la oscuridad la envolviera. ¿Era posible que guardara un secreto aún más grande que los revelados? La noche había comenzado, pero los verdaderos giros de la trama apenas comenzaban a revelarse. La multitud se agolpaba en el salón, el aire pesado con un manto de tensión y un sinfín de murmullos que se mezclaban como un eco lejano. María, sintiendo como el sudor se deslizaba por su frente, miró a su alrededor y vio a sus compañeros paralizados. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo, pero todos parecían saber que este era solo el comienzo de una tormenta inesperada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó un hombre de las sombras, su voz entrecortada por el miedo. La pregunta flotó en el aire como un canto a la desesperación. María trató de concentrarse, de encontrar una respuesta en medio de la confusión, pero su mente era un torbellino de pensamientos. La figura altanera de Elena parecía como una sombra oscura, convencida de que el control aún era suyo. Silencio, gritó Elena, y un instante de calma siguió a su orden, interrupto solo por el sonido lejano de las sirenas. ¿De verdad creen que unas hojas de papel pueden acabar conmigo? Lo que he construido no depende de un simple contrato. La verdad es otra. Mientras hablaba, María sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Elena, llenas de desesperación, reflejaban una fragilidad que contradecía su imagen de poderosa mujer. Sin embargo, el orgullo aún la mantenía en pie, aferrándose a su imperio con garras afiladas. En ese momento, la madre de Raúl se adelantó, atrayendo la atención de todos con una valentía inesperada. Eres una manipuladora, Elena. Este juego ha terminado. No solo nosotros lo sabemos. El mundo entero se enterará, declaró, su voz resonando con la verdad que había guardado por tanto tiempo. María sintió un destello de esperanza. Nunca había imaginado que esa mujer, tan marcada por el sufrimiento, podría ser la luz en esa oscura tormenta. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar, un estruendo violento interrumpió sus pensamientos. La puerta principal se abrió de golpe. La policía. El policía, un hombre robusto y de mirada penetrante, entró con un aire de autoridad inquebrantable. He recibido informes de una reunión problemática. Necesito saber qué está sucediendo aquí. Todos los ojos se volcaron hacia Raúl, quien parpadeó con incredulidad. Su corazón latía desbocado, pero esta vez no había espacio para el miedo. Con su madre a su lado, dio un paso adelante, enfrentando la situación con una resolución renovada. Todo comenzó por la avaricia de Elena.
Ha manipulado a todos nosotros, explicó, señalando la figura aún imponente de la mujer que había dominado durante tanto tiempo. El ambiente estaba dividido entre la expectativa y el horror. Pero en la mirada del oficial había algo más, una chispa de curiosidad. ¿Tienes pruebas de estas acusaciones?, preguntó, su voz firme. Sí, aquí está, respondió Raúl, sacando el contrato rasgado del bolsillo. El murmullo creció a su alrededor, la revelación de la verdad iluminando los rostros de los presentes, mientras los rostros se giraban hacia Elena, quien ahora parecía tambalearse en su trono de mentiras. Un nuevo sentimiento comenzó a surgir en María. Era fuerza, valor. Sin embargo, en las sombras de la sala, la madre de Raúl observaba, su expresión cambiaba lentamente. Aquella angustia que había cargado por tanto tiempo parecía estar abriéndose, como si el momento de la verdad también implicara un costo. María notó su inquietud, la forma en que su mano se cerraba en un puño. Hay algo más, comenzó la madre de Raúl, pero antes de que pudiera continuar, la sonrisa de Elena se ensanchó. Oh, pero eso no es nada. La verdadera historia apenas está por comenzar, ¿no es así, querida? Raúl miró a su madre, incrédulo. ¿Qué quieres decir? La madre de Raúl, con el rostro pálido, vaciló en su respuesta. Había una revelación a punto de desatarse, una verdad que prometía cambiarlo todo. Mientras todos esperaban su respuesta, un golpe repentino resonó en el salón. El sonido de la puerta golpeando una vez más, la tensión estaba a punto de estallar. La verdad no está en ese papel, gritó Elena, y su risa helada resonó como un heraldo de caos. Espérense, porque lo que vendrá es peor de lo que puedan imaginar. La sala se hundía en la confusión, y María sintió que se le escurrían las palabras del corazón, porque en aquel instante infernal, sabía que los secretos solo habían comenzado a salir a la luz. ¿Qué más ocultaba la madre de Raúl? La noche, que había empezado llena de promesas, había convertido el salón en un campo de batalla, y solamente el tiempo diría quién sobreviviría a este escándalo inminente. Los murmullos en el salón se transformaron en gritos nerviosos. Todos estaban en un suspenso extremo, sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más densa. La madre de Raúl tragó saliva, y el dolor en su rostro era palpable. Parecía como si el aire se le hubiera escapado. No quiero que esto termine así, susurró con un hilo de voz, apenas audible. Elena, sintiendo la oportunidad de reafirmar su dominio, avanzó hacia ella con una actitud desafiante. ¿De verdad creías que yo no sabía sobre tu jueguito? He tenido acceso a información que ni te imaginas, dijo, dejando caer las palabras como dagas. María temió que la madre de Raúl cayera bajo el peso de esa presión, pero en lugar de eso, la mujer se mantuvo firme. Basta. La verdad siempre sale a la luz, Elena. Y esta vez, no podrás ocultarla, respondió, su voz resonando con una determinación que hizo eco en los corazones de todos los presentes. Mientras tanto, el policía observaba con atención, sus ojos alternando entre Elena y Raúl. La inquietud se transformó en un aire electricante. Era obvio que estaba tratando de calar en la complejidad del momento. Si hay algo más que deberíamos conocer, es ahora o nunca, declaró, interrumpiendo la feroz pelea de palabras. María sintió cómo se le aceleraba el pulso. El nudo en su estómago se convirtió en un torbellino, incapaz de decidir con claridad quién tenía razón. Pero había un impulso en el ambiente. Vino de las sombras, de la valentía de aquellos que se atrevían a desafiar la voz tiránica de un poder corrupto. De repente, la madre de Raúl alzó la vista. No siempre hay un héroe, pero he vivido en el horror que tú creaste, Elena. He tenido que hacer sacrificios para proteger a mi familia, y este momento es el fin de tu reinado. Era una declaración feroz, y el eco de sus palabras sería recordado por todos. Elena soltó una risa amarga. ¿Sacrificios? ¿Te crees una mártir? Todos en esta sala saben que la vida es un juego, y tú solo has sido una peón. Te revelaré un secreto. El mayor sacrificio de todos está escondido en las sombras, algo con lo que todavía no has tenido que lidiar. María sintió la inquietud crecer en su pecho. ¿Qué estaba intentando insinuar Elena? Por un momento, el mundo a su alrededor pareció congelarse. La insinuación colgaba en el aire como un delicioso veneno. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Raúl a su madre, apretando la mano de su madre con fuerza. La confusión y el miedo se apoderaron de él. Pero la madre de Raúl, aún con el rostro pálido, apretó su mano de regreso. Hay un secreto familiar que podría cambiar las cosas, murmuró ella, el temor en su voz mezclado con una inexplicable fortaleza. La multitud se inclinó hacia adelante, fascinada, casi paralizada por la expectativa. Elena observaba de reojo, satisfecha, como si supiera que su juego estaba por dar un giro inesperado. En ese instante crítico, el sonido de un teléfono móvil vibró rompiendo el silencio. Todos se giraron a mirar a Raúl, quien se apresuró a sacar su teléfono de su bolsillo. Su rostro palideció aún más al ver el nombre que aparecía en pantalla. Quien llamaba sabía más de lo que estaba pasando, y de repente, la tensión se volvió palpable. «Ese es mi padre», balbuceó Raúl, su voz apenas un susurro, pero suficiente para que la habitación explotara en un murmullo inquieto. Dando un paso atrás, se alejaba de la confrontación diaria con el peso de un pasado que podría desmoronar todo lo que creía saber. María sintió que el hilo de la narrativa se desdoblaba, y una ola de incredulidad le atravesó el cuerpo, atravesando las visiones de lo que podría venir. ¿Qué secretos escondía su padre? ¿Cómo afectaría esa llamada al enfrentamiento frente a Elena? Las revelaciones no han hecho más que empezar, dijo Elena con una sonrisa sibilina, dejando a todos en el borde de sus asientos. Mientras Raúl contestaba la llamada, el ambiente se volvió aún más tenso. La confianza de la multitud en que un héroe surgiría se estaba tambaleando, y esa noche oscura, de a poco, se llenaba de más intersecciones peligrosas que secretos por descubrir. Todos comprendieron que estaban muy lejos de ver el final. De hecho, el verdadero juego estaba justo comenzando. Y así, con el eco de esa llamada resonando en el aire, el salón se preparaba para ser testigo de más verdades, y María supo que, sin importar lo que ocurriera, su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos caían simultáneamente de los labios de Raúl y de su padre que podrían derrumbarlo todo? El teléfono vibró persistentemente en la mano de Raúl, como un grito desesperado que buscaba ser escuchado. La multitud contenía la respiración, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los rostros se iluminaban con destellos de anticipación y miedo mientras el chico finalmente respondía, su voz apenas un susurro, «¿Papá?». A través de la línea, los murmullos resonaban. Raúl podía percibir la urgencia en la voz de su padre, cortante y llena de ansiedad. «Escúchame, hijo, hay algo que necesitas saber. No tienes idea de en qué te has metido». Las palabras golpearon a Raúl con la fuerza de un rayo, llenándolo de una mezcla de miedo y confusión. Su mirada, desprovista de brillo, buscó la de su madre, quien también parecía escuchar su propia verdad revelada en la voz del hombre que había trabajado calladamente durante años para sostener a su familia. «¿Qué quieres decir?», cuestionó Raúl, su voz brotando con marcada ansiedad. La multitud se encorvó hacia adelante, como si cada uno de ellos se convirtiera en un testigo de un destino inminente. La atmósfera era eléctrica, cada palabra era una chispa en la penumbra. «Hay cosas en nuestro pasado que han salido a la luz y que pueden poner a todos en peligro. Habrá consecuencias», continuó el padre, su tono temblando por el peso de una verdad que parecía pesado como el plomo. María apretó los dientes mientras su corazón latía con fuerza. La mirada de Raúl la atravesó, como si cada fragmento de su vida estuviera comenzando a desmoronarse. Mientras escuchaba, el rostro de Elena se transformaba en una máscara de perplejidad. «¿Qué más sabes?», exigió, pero su voz sonó débil, pues el poder con el que había dominado el salón empezaba a desvanecerse. «Escucha, lo que te voy a decir no lo entiendes por completo. Pero hay otros involucrados, personas que no tienen escrúpulos y que pueden usar esto en tu contra», insistió el padre, con un acento de desesperación que urgía a Raúl a actuar. El chico se quedó en silencio, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho y el sudor comenzaba a aflorar en su frente. Un silencio sepulcral invadió el salón mientras todos absorbían la gravedad de la revelación. María sintió que un temblor le recorría la piel. Ella sabía que algo oscuro se cernía sobre ellos, como una sombra esperando a ser desvelada. «Si no revelamos la verdad, esto terminará mal para todos», dijo el padre. «Debes contarles lo que sabes, lo que has visto. Es la única manera de salir de esto».
Raúl tragó saliva, los ecos de la desesperación de su padre resonaban en su mente. ¿Qué he visto? Siempre he estado en la oscuridad, murmuró frustrado, sintiendo que había sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. La madre de Raúl tomó aire, su voz se alzó sobre el murmullo. No podemos quedarnos callados. Elena, sabemos que has manipulado a todos aquí. Ya basta. Había una valentía en sus palabras que estremeció a la audiencia, pero también despertó a los monstruos que habían estado ocultos. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza suficiente para hacer lo correcto? De repente, el tono de la llamada cambió, y una risa burlona resonó al fondo. ¿Pensabas que podría salir así de fácil? La voz del padre se tornó amenazante, y Raúl comprendió, la trampa se cerraba. Sus ojos se agrandaron mientras escuchaba una advertencia escalofriante: tendrás que elegir entre el silencio o la verdad. Mientras tanto, hay quienes están observando. Un escalofrío recorrió la sala. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para proteger a su familia? Elena sonrió, adoptando una mayor actitud de poder, como si alimentara cada nota de tensión. Esto no ha hecho más que comenzar. Te deseo suerte, Raúl, dijo con mofa. Mientras Raúl colgaba la llamada, sintió que el vórtice de los secretos lo absorbía. La resignación lo invadió, pero en el fondo, un fuego comenzaba a arder. ¿Sería una víctima más del juego o el protagonista de su propia historia? La sala se convirtió en un campo de batalla emocional, y todos comprendieron que los verdaderos desafíos estaban a punto de ser desvelados. Más formas de manipulación surgirían, más verdades desde las sombras. Y ese simple momento de elección resonaría como un eco que no dejaría de atormentar a Raúl. Sin embargo, en medio del caos, una idea voló en su mente, y supo que tenía que actuar antes de que el tiempo se agotara. La revelación de la verdad estaba al alcance de su mano, pero la pregunta seguía latente: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por ella? ¿Sería suficiente para romper las cadenas que los mantenían prisioneros? Mientras la tensión alcanzaba su punto culminante, el timbre posicional de una puerta sonó, rompiendo el aire tenso del salón. Todos se giraron, preocupados y ansiosos. ¿Quién o qué se interpondría ahora en este juego disfrazado de verdad? Los murmullos apenas permitieron escuchar el tintineo de la puerta al abrirse. La figura que apareció en el umbral era desconocida para casi todos. Alta y delgada, con cabellos oscuros que caían en ondas sobre su rostro, portaba un abrigo negro largo que parecía absorber la luz, haciéndola parecer etérea, casi como un fantasma. Su mirada fría recorrió la sala, como si evaluara a cada persona presente. ¿Quién es ella?, murmuró alguien en la multitud, pero antes de que pudieran buscar respuestas, la mujer avanzó con paso decidido, plantándose frente a Raúl. Yo soy Aurora, anunció, su voz era suave, pero con un tono firme que atrajo la atención de todos. La multitud se aglomeró más para escuchar, su curiosidad ahogada por la tensión del momento. Raúl frunció el ceño. ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? Escucha, Raúl, continuó Aurora, ignorando el revuelo a su alrededor. Sé que has estado escuchando más de lo que deberías. Sé de tus dudas, de tus miedos. Tu padre no te ha contado toda la verdad, hay otras cosas en juego. El corazón de Raúl se aceleró. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, incapaz de contenerse. Porque hay un secreto que todos han estado escondiendo, y el peligro que atañe a tu familia va más allá de lo que un simple accidente de pasado pudiera desencadenar. Hay personas poderosas que quieren asegurarse de que los errores no salgan a la luz. María, la madre de Raúl, dio un paso al frente, su voz temblando de incredulidad. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué sabes tú de nosotros? Aurora se volvió hacia ella, su mirada penetrante y calmada. Soy su única esperanza, pero no estoy aquí para jugar con ustedes. Estoy aquí para advertirles. Se giró de nuevo hacia Raúl. No tienes tiempo que perder. Debes actuar rápido. La tensión en el salón escaló a medida que las palabras de Aurora calaban más profundamente en los espíritus nostálgicos y aterrorizados de quienes escuchaban. Actuar. ¿Cómo? ¿Qué se supone que debo hacer? La confusión invadió su mente, empujándolo hacia un nuevo laberinto de inquietudes.
Pero algo en la mirada de Aurora parecía sostener un hilo de certeza, un hilo de esperanza, aunque escaso. Cuando caiga la noche, busca la verdad en el lugar que creías más seguro. Pero tienes que ir solo. El momento no perdona a los indecisos, dijo, y su expresión se tornó profunda, casi sombría. La encrucijada llegará, Raúl. Y en ella, tendrás que decidir a quién le debes tu lealtad. No todos los que te rodean son amigos. La multitud murmuró nuevamente, el nombre de Helena quedó flotando en el aire como un eco entre susurros de desconfianza. De repente, el sonido de un teléfono sonando interrumpió la carga del ambiente. Raúl palpitó, convencido de que esta vez sería una llamada reveladora, sin embargo, era solo un mensaje de un desconocido. No confíes en Aurora, decía el texto, y su inquietante contenido le hizo perder el aliento. Mientras el eco del aviso resonaba en su mente, Raúl sintió un profundo temor apoderarse de él. La sala parecía desvanecerse, los rostros se distorsionaban cuando la confusión se apoderó de su razón. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es esto?, preguntó su madre, mirando ahora a Aurora como si fuera una impostora. Pero la figura en el abrigo negro solo sonrió con tristeza, su mirada buscando dentro de él, como si pudiera ver sus dudas. Todos están inyectados de miedo, lo sé. Pero en esta noche oscura, el fuego de la verdad puede iluminar los caminos más inciertos. Haz lo que tienes que hacer, Raúl, el tiempo se te está acabando, dijo Aurora con un tono que casi se sentía como un canto a la acción. Cuando ella se dio la vuelta para salir, el aire se volvió pesado con cada segundo que pasaba. Raúl sabía que ya no había un retorno seguro. ¿Podría arriesgarlo todo por la verdad? La vida de su familia pendía de un hilo, y cada decisión podría definir su destino. Estaba a punto de lanzarse a la tormenta que se cernía sobre él cuando, de repente, la puerta golpeó con fuerza una vez más. Esta vez, el rostro que apareció desencadenó el terror, y no era de los que habían estado en la habitación. Era alguien del pasado de su familia, una figura de la que habían tratado de escapar. Sus ojos eran como brasas, calientes y llenos de intenciones oscuras. Todos ustedes no están preparados para lo que viene. Su voz rasposa resonó, llenando el espacio con una amenaza palpable. Raúl sintió que el aliento se le cortaba en la garganta, el juego había cambiado drásticamente. Podía enfrentarse a la sombra de su propia historia o se perdería en el camino, la noche apenas comenzaba. El aire en la sala se volvió denso como una niebla impenetrable. Todos los ojos se centraron en la figura que cruzó el umbral. Era Víctor, un antiguo amigo de la familia, conocido, pero no querido. Su paso resonaba como un eco de viejas traiciones, de secretos que arrastraban su sombra hasta el presente. Vine a advertirles, comenzó, su voz cargada de una mezcla de rencor y temor. La historia que creen conocer está llena de mentiras. ¿Qué sabes tú de nuestra historia?, replicó María, su voz firme a pesar del miedo que se dibujaba en sus rasgos. Raúl sentía como el pánico se apoderaba de él, un pulso palpitante que reflejaba las dudas que lo atormentaban. Sé más de lo que piensan, María. El accidente, la desaparición de tu hermano, todo fue planeado. Las palabras de Víctor giraban en el aire como un huracán, arrasando con sus certezas. Y tú, Raúl, estás en el centro de eso. La clave está en la verdad que Aurora mencionó. Cállate, gritó uno de los presentes, un amigo de la familia, que comenzó a acercarse. Pero Raúl lo detuvo con una mano, incapaz de desviar su mirada de Víctor. ¿Qué quieres decir con eso?, cuestionó Raúl, su voz temblando con una mezcla de desafío y trepidación. Solo vine para advertirles que algo oscuro se aproxima. No sean tan ingenuos. Hay personas que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos, y tú, Raúl, eres solo una pieza en su tablero. La risa burlona de Víctor resonó, y la multitud se dividió entre la incredulidad y el pánico. ¿Y qué es lo que propones, Víctor? ¿Que huyamos? María preguntó, su voz reflejando la desesperación que la dominaba. Prepararse sería un buen comienzo. No se pueden permitir más errores. La mirada de Víctor se desvió hacia Aurora, como si la hubieran atrapado en un juego de ajedrez, no la confía en su futuro. Ella tiene sus propios intereses.
Raúl sintió un estremecimiento recorrer su espalda. ¿Debía confiar en Aurora, o había caído en una trampa mayor? El silencioso diálogo de su madre y el antiguo amigo pulsaba en su cabeza, innombrable, una tormenta de decisiones que lo empujaban hacia el abismo, transformando la tensión en una palabra. Finalmente Raúl decidió intervenir. Eso no importa, Víctor. Lo que importa es que, pase lo que pase, estaré aquí para proteger a mi familia. Haz lo que debas, pero no intentes asustarnos. Sus palabras resonaron como un voto, una promesa. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Víctor se acercó, su mirada fundida en la urgencia del momento. La verdad no es fácil de soportar. Pueden caer terriblemente si se cruzan con aquellos que desean lo opuesto. Hay más en juego de lo que creen. Before Raúl pudiera responder, se escuchó un estruendo fuerte afuera de la casa. El cristal de una ventana se rompió, y todos giraron instintivamente hacia el ruido, la respiración de la multitud se tornó irregular, las miradas llenas de miedo y expectativa. ¿Era parte del plan que Víctor había insinuado, o simplemente una coincidencia? La confusión sembró desconfianza, y el hielo de la incertidumbre invadió cada rincón del espacio. «Es hora de actuar, Raúl», murmuró Aurora, interrumpiendo la marea de emociones. «Debes irte. Ahora». «¿A dónde? ¿Dónde?». La pregunta se escapó de sus labios sin pensar, pero una parte de él sabía que ya no podía esperar. Con un movimiento decidido, Raúl caminó hacia la puerta, el eco de su determinación retumbando en su pecho. La noche lo esperaba, y con ella, la verdad. Sin embargo, no podía evitar sentir que estaba caminando hacia un abismo que quizás no pudiera sobrepasar, pero cuando giró la manija, justo cuando el aire fresco de la noche se filtró en el ambiente cerrado, una voz conocida resonó detrás de él. «Espera, Raúl, no estás solo en esto». El rostro de Elena apareció en el portal, su expresión revelaba que ella también tenía sus propios secretos. Con ese simple gesto, la desesperación se transformó inmediatamente en una nueva esperanza, pero su corazón aún latía apresurado por lo desconocido que estaba por venir. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y las sombras creadas por el pasado amenazaban conseguirlo, atraparlo, pero quizás, solo quizás, Elena podría ser el hilo conductor que lo llevara a la luz. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿quién podría traicionar a quién? Raúl se volvió lentamente, su corazón palpitando. La mirada de Elena emanaba una mezcla de miedo y determinación. «No te vayas solo», insistió, dando un paso adelante. «Sé que están buscando a quienes pueden tener respuestas. Cuento con detalles que podrían ser útiles». El aire entre ellos craqueaba de incertidumbre, casi como si la habitación estuviera cargada de electricidad estática. Las luces temblaban, reflejando la tensión que los rodeaba. Raúl sintió cómo la ansiedad se transformaba en una ráfaga de esperanza. Pero, ¿quién era realmente Elena? ¿Qué secretos escondía? «¿Qué detalles tienes?», preguntó con desconfianza, observando cada movimiento de la joven. Sus ojos profundos parecían más oscuros en la sombra, cargados de historias no contadas. «Recibí un mensaje antes de llegar aquí. Alguien que sabe más de lo que parece y que tiene interés en lo que le ocurrió a tu hermano y a lo que tenemos ahora». Su voz estaba apenas por encima de un susurro, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. A su alrededor, la multitud murmuraba en confusión. María y otros regresaron al grupo, preocupados por la repentina energía que se había desatado al mencionar el misterioso mensaje. «¿Qué tipo de mensaje?», la interrumpió María, incapaz de contener su curiosidad. Raúl decidió que era mejor escuchar antes de juzgar. La verdad necesitaba ser arrancada de sus lugares oscuros. Lo enviaron desde una dirección muy extraña. «Alguien que dijo que hay una conexión entre el accidente y otras desapariciones en la ciudad», explicó Elena, manteniendo su voz baja. «Pero no se detendrán por nosotros. He escuchado rumores. Alguien está dispuesto a hacer lo que sea para suprimir esta información». Víctor se acercó, interrumpiendo el diálogo. «Lo que hablas puede costarte más de lo que imaginas», advirtió, su tono serio. «Si hay alguien cuidando esos secretos con tanta ferocidad, desearás no haberlo mencionado».
Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche se sentía más pesada con cada revelación. ¿Y si esto es una trampa?, se cuestionó internamente. Pero algo en la mirada de Elena le decía que había más en juego, un secreto compartido que podría arrojar luz sobre la oscuridad que los acechaba. Necesitamos un plan, dijo finalmente Raúl, renuente pero decidido. Si lo que dices es cierto, nos encontraremos con ese contacto. Esta noche. No podemos quedarnos aquí parados. María asintió, apoyando la decisión de su hijo. Démosle una oportunidad. Con toda esta incertidumbre, es nuestra única opción. Pero en su voz había un hilo de angustia, como si supiera que las decisiones que estaban tomando los llevarían más allá de lo que habían imaginado. El grupo se movió hacia la salida, cada paso resonando como un fuerte tambor en la oscuridad que los esperaba. El frío de la noche les golpeó el rostro, un recordatorio tangible de la batalla inminente que enfrentarían. De repente, un sonido oculto que surgía de una sombra atrajo su atención. Alguien más estaba allí. Silencio absoluto, solo el crujir del suelo bajo sus pies. Raúl sintió su pecho apretarse mientras escuchaba un susurro. No se vayan, no están solos. Era una voz femenina, suave pero llena de poder, como una advertencia velada. El grupo se detuvo, los ojos se ampliaron al reconocer la figura familiar que emergía de las sombras. Aurora. Lo que busquen, no siempre será lo que encuentren, dijo, con un aire de misterio. Raúl sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Tenía que decidir en ese momento si confiar en el nuevo giro de los acontecimientos. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como un faro de esperanza o una trampa mortal. ¿Qué significa esto?, preguntó Raúl, su voz rechinando de ansiedad. La respuesta a su pregunta se tambaleaba al borde de una revelación, pero el miedo lo mantenía cauteloso en su búsqueda. No olvides la verdad que busca tu madre, Raúl. Es más poderosa y peligrosa de lo que todos creen. La advertencia de Aurora se desvaneció con el viento frío, llevándose consigo la fe que tenía en que ese encuentro los llevaría a la salvación. Con el corazón en un puño, Raúl sintió el peso del destino empujándolo a un camino peligroso. Arriesgarse a avanzar en busca de respuestas, o retroceder antes de que la sombra se apoderara de su vida. Las preguntas pesaban más que el aire helado alrededor de ellos, dejando un eco de incertidumbre. ¿Hasta dónde llegarían para descubrir la verdad? La noche oscura había llegado a su clímax. La sala, convertida en un campo de batalla de secretos, temores y confrontaciones, palpitaba con la energía de la verdad latente. Raúl sintió que su corazón latía con fuerza, cada palpitar resonando como un tambor en su pecho, mientras se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. El rostro de Elena, tan arrogante momentos antes, ahora mostraba una mezcla de miedo y sorpresa, un espejo de inseguridad que brillaba en medio de la tormenta. Era evidente que las revelaciones le estaban ganando terreno, su mundo de privilegios y mentiras comenzaba a desmoronarse. Sobrepasada, se volvió hacia Raúl, buscando recuperar el control en medio del caos. «No puedes hacer esto, Raúl», gritó, su voz destilando desesperación. «No entiendes las fuerzas con las que te estás metiendo». Raúl apretó los puños, sintiendo la impotencia disfrazada de miedo. «No voy a callar más. Esta vez, la verdad saldrá a la luz», declaró, su voz firme resonando con valor. Sabía que la lucha no solo era contra Elena, sino contra toda una red de mentiras que había marcado a su familia por generaciones. Mientras las luces parpadeaban, María se acercó al hijo, dejando entrever el apoyo incondicional de una madre que había sufrido en silencio. «Estamos contigo, hijo. No tienes que enfrentar esto solo», murmuró con una voz que reflejaba el dolor de años de humillaciones. La conexión entre ellos brillaba como un faro en medio de la oscuridad. De repente, Aurora, quien hasta entonces había estado en la penumbra, dio un paso adelante. «No olvides lo que te dije, Raúl. La verdad no solo traerá luz, sino también sombras aterradoras. Mantened vuestros corazones abiertos, porque la revelación puede cambiar el rumbo de todo», advirtió, su mirada intensa mirando a la multitud. Explica esta oscuridad fue interrumpida por un golpe repentino en la puerta. Entró un hombre robusto, sus ojos destilando confianza pero acompañados de un aura de peligro. «¿Qué está ocurriendo aquí?»,
Preguntó, su voz retumbando, mientras todos se giraban alarmados, incluyendo a aquellos que siempre se creyeron intocables. Raúl, sintiendo la presión aumentar, tomó aire. Es tiempo de desvelar los secretos. No puedo tener miedo, no más. Con un gesto decidido, tomó el papel que había revelado Raúl y lo alzó al aire. Este es el contrato que demuestra la manipulación de Elena, todo lo que ha hecho a nuestras espaldas. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad. La sala contenía el aliento, los murmullos se transformaron en un eco inquietante. Elena se quedó paralizada, su argumento se desmoronaba. Raúl continuó, sintiendo el ímpetu de la justicia ante él. Lo que sucedió con mi hermano, las mentiras sobre su desaparición, todo tiene que ser expuesto. Víctor retrocedió, los colores de su rostro cambiaron al saber que la verdad se acercaba. Si sigues así, no solo arriesgas tu vida, Raúl. Estás arrastrando a todos aquí contigo, gritó. No me importa, replicó Raúl, su determinación avivándose como un fuego. La sala sentía el peso del silencio, las emociones estaban al rojo vivo. Aurora sintió, viéndolo con una mezcla de respeto y temor, las luces se apagaron. Todo se volvió un confuso vaivén de gritos y murmullos, exhaustos por la tensión. Luego, un súbito ruido de pasos firmes se acercó. Raúl se giró y allí estaba su padre, con una presencia que inspiraba confianza. Escúchame, hijo, dijo su padre, con la autoridad de un hombre que había vivido lo suficiente como para reconocer el peligro. No estás solo en esto. Lucha, y lucharé contigo. La imagen de su padre levantó la moral de todos. Raúl sentía que las piezas comenzaban a encajar. Con renovada energía, sabía que no se trataba solo de él, sino de todos. La verdad liberaría a su familia de las garras de la opresión y el miedo. Elena, sintiendo la presión, se volvió hacia su madre. ¿Tú sabías? Nunca me dijiste nada sobre el destino de tu hijo. ¿Por qué? La confrontó. Porque pensaba que estaba protegiéndote. Respondió su madre, con una voz llena de pesar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, heridas abiertas en un instante, revelando un trasfondo emocional doliente. Esto se acaba aquí, declaró Raúl, mirando a la multitud. Todos hemos sido afectados por esta mentira. Cada uno de nosotros ha vivido un dolor que necesita salir a la luz. La atmósfera cambió. Todos se unieron, uniendo sus esfuerzos en busca de justicia. El rostro de Elena se blanqueó, el dominio que había ejercido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo. Voy a luchar por la verdad. No voy a permitir que el miedo controle nuestras vidas, exclamó Raúl, y, por primera vez, la audiencia sintió la posibilidad del cambio. Finalmente, la policía de la sala apareció y, al ver el caos, detuvieron los gritos. Una advertencia clara flotaba en el aire, la verdad no solo era necesaria, era urgente. Ahora, gritó Raúl, y el coro de voces que una vez temió ser silenciado se transformó en una única voz, una declaración resonante de liberación. El tiempo había llegado, y, por fin, la verdad saldría a la luz. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora. Eso ayuda a alimentar el algoritmo y asegura que más personas escuchen estas increíbles historias. Y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este desenlace. Tu opinión es fundamental. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar esta comunidad.